desde finales del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XXI, con el fin de fortalecer la identidad nacional, la comprensión, la realidad histórica y la construcción de una sociedad democrática, justa y práctica. Y como objetivo específico, entendemos estudiar la evolución de la sociedad salvadoreña en el contexto de la globalización, abordando temas como la migración, las remesas, la violencia juvenil y los desastres naturales. Y como segundo punto, fortalecer la identidad nacional a través de los conocimientos de los símbolos patrios, la educación, la literatura y la memoria histórica. Bueno, como introducción, aquí abordaremos cómo la República Cafetalera se remota en la época de la colonia, que como vimos que es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando en Europa y Estados Unidos comienza el auge por la industrialización, ¿verdad? Ellos pretendían venir a estos países pobres y venían a querer como industrializarlos. En esta época en la que aquí estábamos viviendo en El Salvador era en la época colonial. En esa época la producción de nuestro, ¿cómo, cómo le dijera? Lo que aquí se exportaba, digamos, era el añil, pero Europa ya no quiso comprar los productos aquí, sino que le convenía más que estarlo comprando desde Asia. Y es así como se fue decayendo la comercialización del añil y es donde entra el auge del café. Los gobiernos incentivaban con exonerar en ese momento la producción del grano de oro en el cultivo del café en El Salvador. Y esto no fue por casualidad, como les digo, era porque el añil estaba en decadencia. Entonces vino el café y este fue el producto de mayor exportación de El Salvador en ese entonces. También aparecieron los productos químicos y por eso fue que el añil dejó de ser productivo. Em, También podemos ver que fueron por causas de que el café empezó a tener más auge. Con la llegada de los inmigrantes europeos, los cuales llegaban a El Salvador para invertir en tierras, para apropiarse del café y generar más ingresos a los mismos. Estos inmigrantes también fueron incorporados rápidamente en las élites de ese entonces en El Salvador. La, ex- la expansión de la producción del café estuvo acompañada de varios cambios significativos en la economía, también la cual creció a un ritmo bastante exagerado. El crecimiento económico no solo favoreció a esos pequeños sectores de la sociedad, en su mayoría eran inversionistas y comerciantes. Esto creció grande, esto con- trajo consigo una desigualdad porque en ese entonces los terratenientes empezaron como a quitarle las tierras a los campesinos, a los indígenas, y entonces después los adoptaron a ellos como los hicieron asalariados y empezaron a quitarle esas tierras. Empezaron a tener la obra de mano más barata y ellos así es como se fueron adquiriendo de terrenos. La gran mayoría de trabajadores trabajaban más de 16 horas al día y recibían un sueldo bastante lamentable. A esto también se le sumó el poder político humano de los oligarcas en los años de 1860, cuando iban tomando la forma de producción del café.
buscaban incansablemente llegar al poder solo para impulsar aquellas políticas económicas pertinentes para obtener mayor ventajas. Esa es una pequeña introducción de lo que iba a ser la cultura de la República eh, cafetalera, ¿verdad? Ahora entraremos como las ideas del progreso, cómo después de eso viene a resurgir el progreso. A mediados, siempre en esa misma época, a mediados del siglo XVIII, perdón, XIX y XX, durante ese tiempo surgieron la industrialización. Esta modernización buscaba que el Estado fortaleciera la economía, la explotara y consolidara una imagen del país civilizado y próspero ante la comunidad internacional. A este progreso tenía dos caras en realidad. Una, la más obvia, era la aceptación y la puesta en marcha de nuevas formas de hacer las cosas. Por ejemplo, en vez de hacer telas a manos o telares artesanales, ellos querían tener telares automáticos movidos por la fuerza de máquinas de vapor. Se suponía que al sustituir la mano de obra por la máquina de vapor, se estaría logrando mayor producción a menores precios, lo que era bueno para ellos, ¿verdad? El progreso también significaba utilizar medios modernos de transporte, como el ferrocarril, para transportar la carga de pasajeros y no seguir dependiendo de carretas y carruajes que obviamente eran lentos y anacrónicos. Anacrónicos era algo eh, aburrido, algo obsoleto, algo que ya no funcionaba. El progreso era un sinónimo, por tanto, de lo moderno. Ellos miraban con esa visión de que el país fuera mejorando. Cuando ellos visitaron esos países de Europa y vieron de que allá estaba así, quisieron traer todo eso aquí. También aquí está la otra cara del progreso. Tal como se entendía en aquellos tiempos, significaba rechazar lo viejo, lo tradicional, por ser precisamente un obstáculo para introducir lo nuevo. Los que creían en el progreso eran particularmente enemigos de todo aquello que en Centroamérica y en El Salvador tenían aspectos de colonial. Pero, ¿por qué? Pues sencillamente porque lo colonial era considerado atrasado, contrario al progreso. Por ejemplo, la propiedad colectiva de las comunidades indígenas era considerada un obstáculo para el desarrollo de la agricultura eficiente. Por tanto, era necesario acabar legalmente con esa forma de propiedad, como ocurrió efectivamente en 1880 y 1881 con las leyes de extinción y ejidos. Esos ejidos es de las tierras, por decirlo así, como del gobierno. A eso le llamaban ejidos. Y las tierras comunales era lo que le pertenecía a cada indígena. La cultura de los pueblos indígenas también llegó a considerarse atrasada. Su idioma náhuatl, su organización comunal y su apego a las viejas costumbres se interpretaban como un tropiezo al progreso. De igual manera, si las creencias religiosas rechazaban los avances de las ciencias, habían que tomar medidas para fortalecer la ciencia y debilitar la religión, pues la creencia era sinónimo de progreso. También en este proceso de progreso, la modernización de la infraestructura, empezaron a construir caminos y líneas férreas para facilitar el transporte. Mejoraron los puertos de Acajutra para agilizar la exportación
Desarrollaron el telégrafo y los correos como parte de una red de comunicaciones más moderna. También reformaron la reforma agraria, se promovió la desmortización de tierras comunales indígenas para convertirlas en fincas cafetaleras privadas. Es ahí donde los terratenientes empezaron a tener, como los indígenas, los campesinos ya no podían pagar eso, entonces ellos vinieron y empezaron a quitarles esas tierras. Los terratenientes no tenían un poder político, pero sí tenían influencias y es así como los explotaban a los campesinos y a los indígenas. También ahí se fomentó el trabajo asalariado, es lo que les decía, como no les podían pagar los campesinos a ellos, les pagaban a veces con su trabajo y así los iban desplazando de sus comunidades campesinas y ellos se iban enriqueciendo más con tierras. Y así fue como se fueron modificando las relaciones agrarias. También en ese entonces el presidente Tomás Regalado, este, con él tuvo eh, incentivó la educación, se fundaron escuelas primarias y normales para la formación de maestros con el objetivo de crear una población educada y disciplinada. También el café fue visto como un medio para financiar la educación y la cultura en nombre del progreso nacional. También hubo un desarrollo humano y embellecimiento. Las capitales departamentales y San Salvador experimentaron procesos de urbanización con la construcción de plazas, de teatros, de edificios públicos y servicios básicos. También se importaron ideas arquitectónicas y urbanísticas de Europa como parte de la ideal de la civilización. También la institucionalidad del Estado moderno fue un ideario liberal de la época, vinculada con el orden de propiedad privada, la producción para el mercado mundial y la adopción de valores occidentales. También el café fue visto como un éxito nacional que justificaba la exclusión y la represión de los sectores. Aquí, esta ley, esta no lo podemos decir cultura de República Cafetalera porque si bien es cierto que contrajo o trajo modernización, pero lo que no nos dice es todo el sufrimiento que tuvieron los campesinos, los indígenas, y todo esto llevó al final de toda esta época, es donde conocemos que terminó en el conflicto armado, porque ellos luchaban porque no se les quitara sus tierras. Ellos tenían esa lucha porque les quitaban lo que a ellos les pertenecía. Y es así como estos grandes cafetaleros fueron teniendo y teniendo más tierras, pero porque los campesinos y los indígenas eran los que estaban luchando por sacar adelante toda esa producción de café. La otra cara del progreso significaba rechazar lo viejo, lo tradicional, y precisamente era un obstáculo para introducir lo nuevo. Eh, Cambiamos. Y aquí tenemos un positivista salvadoreño, que es Darío González. Darío González nació en la ciudad de San Vicente el 29 de diciembre de 1835. Él era hijo de Dionisio González y doña Felipa Guerra. Estudió ciencias y letras. Él era un doctor
que él era un positivista que miraba cómo, cómo le enseñaba a sus alumnos a ver la realidad en la que en esos tiempos se vivía. Es así como Darío González escribió un libro del que era llamado eh, El positivismo es un sistema filosófico. Ese era su libro, lo que les enseñaba a sus alumnos. Estas son palabras textuales de él que decía, el positivismo es un sistema filosófico que suscrito a cierta esfera tiene por objeto el progreso científico en cuanto depende de los medios de investigación de que puede disponer la humanidad inteligencia para encontrar la verdad, se aparta de toda especulación estéril y su campo de acción es la naturaleza. También eh, Augusto Conte también habló de que era necesario de que tuviéramos o que fuéramos positivistas y que creyéramos en las ciencias sociales, porque ahí nos habla de que con eso podíamos tener una mente más abierta y poder mm, que ver que nadie nos pudiera dominar. También cuando tenía de carencia de eso, era que decía que eran dominadas por sus perdiciones y mitos. Así que de igual modo, las sociedades modernas, la industria bajo la inspiración de las creencias en las que apuntaba el desarrollo, por ello aumenta la producción y los individuos no solo satisfacen sus necesidades que obtienen beneficio. Es todo. Eso es todo. Gracias. Ok, ahorita les hablarán dos compañeras más acerca de el mismo tema. Buenos días. Les explicaré un poco sobre moda, transporte e infraestructura. La imitación de la cultura moderna, sobre todo europea, fue un mecanismo mediante el cual la élite salvadoreña expresó su aspiración de modernidad y distinción social. Esta adopción de costumbres extranjeras se manifiesta en moda. Las clases altas comenzaron a vestirse según los modelos europeos y norteamericanos. Las mujeres de élite usaban vestidos importados. Los hombres trajes y sombreros. Este marcó una separación cultural con el pueblo campesino e indígenas, que mantenían vestimenta tradicionales. La moda fue un símbolo de estatus, pero también de dependencia cultural. El transporte. Se construyeron carreteras, ferrocarriles y puertos imitando modelos de países industrializados. El ferrocarril, por ejemplo, fue un símbolo de progreso, pero su función principal era transportar café hacia los puertos de exportación, beneficiando a los productores ricos. El pueblo común casi no tenía acceso a estos medios. Fue una modernización selectiva orientada al comercio y al bienestar general. La infraestructura. Se levantaron edificios públicos y privados con el estilo arquitectónicos importados, por ejemplo, neoclásico, francés y victoriano. Un ejemplo de eso, el Palacio Nacional, el Teatro Nacional y casas de élite. Estas construcciones imitaban el diseño europeo con épocas
o con el clima o realidad social salvadoreña. Se buscaban parecerse a Europa y no resolver las necesidades reales del país. Buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la cultura de la clase alta. Aquí podemos ver la transformación cultural y social de El Salvador. Esto fue a principios del siglo XX, impulsada por las riquezas generadas por la exportación del café, surgiendo una clase alta que adoptó estilos de vida modernos y refinados, influenciados por la cultura europea norteamericana. Unos aspectos destacados son la cultura y el ocio de la clase alta. La élite salvadoreña disfrutaba de veladas elegantes en sus residencias donde se realizaban tertulias, es decir, como reuniones de personas que se juntaban para conversar sobre algún tema. También recitales de poesía, música, bailes y reuniones sociales, acompañados con champaña y té. Otro aspecto es espacios de socialización, es decir, que aquí gozaban de clubes exclusivos como el Club Internacional y el Casino Salvadoreño, donde se reunían pues figuras prominentes de la política, de teatro, parques públicos y conciertos al aire libre, que atraía a una sociedad ansiosa de entretenimiento y cultura. También está la modernización urbana. Aquí es aumentos de automóviles, construcciones de avenidas como símbolos de progreso, también teatros y salones, reflejando la expansión cultural. En fin, la cultura del café permitió a El Salvador integrarse al mercado global, pero también acentuó las desigualdades, porque mientras que la élite disfrutaba de lujos importados, las clases trabajadoras tenían acceso limitados a estos avances. Ok, para seguir brindando información, les voy a hablar acerca de la influencia cultural extranjera. La propuesta pedagógica del maestro Maferrer, así le llamaban, está relacionada con algunos postulados de la teoría expuesta por el francés Celestin Freinet y Paulo Freire en Brasil. Quizás con esto último no coincida con el papel de la praxis marxista de la educación, pero sí con el papel de la concientización y la alfabetización. Aclarando esto, se debe plantear al maestro como uno de los pioneros en hacer una propuesta avanzada en cuanto a materia educativa se refiere, ya que su proyecto de la escuela vitalista se puso en práctica años posteriores en algunos países latinoamericanos como Cuba y Nicaragua. Siempre el objetivo era el erradicar el analfabetismo de sus poblaciones. La propuesta del maestro ofreció muchas críticas al sistema educativo de la época, arremetiendo en contra de los gobiernos profundizadores de la desigualdad y con grandes niveles de alfabetismo en los grupos marginados. Por ello escribió algunos ensayos con la intención de cambiar la realidad vivida por la población salvadoreña. Entre estos textos se encuentran Leer y Escribir,
¿Qué debemos saber? Cartas a un obrero, el mínimo vital, la cultura por medio de libros y una serie de artículos publicados en el periódico Patria. En el primer ensayo mencionado, Masferrer, en 1996, expresó: la mitad de los salvadoreños no saben leer ni escribir. De la otra mitad, la mayoría no lee nunca, sino es una media docena de libros más dañinos que útiles, como por ejemplo el oráculo, la magia blanca y otros semejantes. Así resulta que la población en su mayor parte se nutre con supersticiones, ideas gastadas, prejuicios y consejos. Basado en lo anterior, el autor analiza ampliamente el problema del sistema educativo salvadoreño y apuesta por alcanzar un nivel cultural en la población salvadoreña parecido al de Europa, en donde la mayoría de sus habitantes tenían acceso a un nivel educativo avanzado. El siguiente punto que les voy a abordar sería la construcción de la nación, símbolos patrios, educación y literatura. ¿Qué es la construcción de naciones? Es una iniciativa importante que los gobiernos llevan a cabo para desarrollar instituciones políticas, económicas, de seguridad y sociales en otros países, especialmente aquellos que salen de un conflicto. Los gobiernos realizan estas actividades en el extranjero para proteger sus propios intereses, como mecanismo que integra varios otros instrumentos de política exterior como la fuerza militar, la ayuda exterior, el comercio y la diplomacia. La construcción de una nación puede ser intervención de los símbolos patrios, que representan un aspecto importante de los países y se refiere a una representación de un concepto que permite establecer una relación entre la libertad, la paz, el orgullo de una nación, la integridad y la fortaleza. Son especialmente poderosas. En cuanto a la educación, esto representa la base del desarrollo sostenible de una nación en sus tres dimensiones: teoría económico, social y ambiental. Debe considerarse como un elemento fundamental del derecho a una vida decente y al desarrollo individual, y como un factor determinante para la reducción de la pobreza y las desigualdades. Y por último, tenemos la literatura. Esa es la identidad y la conciencia colectiva de una nación. Se forjan a través de su literatura, que actúa como un espejo que refleja el panorama cultural, social y político del país. La literatura transmite y preserva las historias, los valores y las creencias que unen a un pueblo a través de la narrativa, la poesía y la prosa. El siguiente tema que les voy a abordar sería el autor del himno. El autor del himno fue Juan José Cañas. Nació en San Miguel el 19 de enero de 1826. Fue un poeta, militar, político y diplomático salvadoreño. Fue el autor de la letra del himno nacional de El Salvador. Junto a David J. Guzmán Cañas, fue nombrado comisario de El Salvador en la Exposición Internacional de Santiago de Chile en 1875, y a los 3 meses recibió la credencial de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante ese país. En esos años, el presidente Rafael Saldívar comisionó a Cañas y al músico italiano Juan Aberle la composición del himno nacional de El Salvador por medio de un acuerdo oficial. Por cierto, que ninguno de ellos recibió remuneración. El himno de El Salvador fue estrenado la mañana del 15 de septiembre de 1879. Se conmemoraba el 58 aniversario de la independencia de Centroamérica y sería hasta el 4 de abril de 1902, durante la administración pública de Tomás Regalado, que ambos autores, Caña de la letra y Aberle de la música, recibieron una medalla de oro en solemne acto según el decreto ejecutivo. Era un deber de estricta justicia premiar los méritos de los buenos servidores de la patria. Y el último tema que yo les estaré abordando sería el genio de Francisco Gavidia.
Francisco Gavidia nació el 27 de diciembre de 1865 en la ciudad de San Miguel, que fue un intelectual que desarrolló intereses en diversas áreas del conocimiento, entre ellas está la poesía, la literatura clásica, la filosofía, la música, el teatro y la pedagogía. Gavidia es una realidad fluctuante que oscila entre ideas perdurables y derroche artístico. Hay multitud de opiniones, de personalidades, de obra. Gavidia es un espíritu que se interna por todos los amplios caminos de la conciencia y el ser humano. Es narración, es historia, drama, teatro, filosofía, música, ética. Es escritor, periodista, maestro, inventor, funcionario público y científico. Su pensamiento cruza como meta toda realización humana. Asceta, ciudadano del mundo, se enfrascó en el trabajo de toda una larga vida por conocer y entender el universo y darlo a los hombres. Es a la par hacedor de conocimientos, un ejemplar hombre de virtudes ciudadanas. De hecho, a los 6 años parece ser que empezó a estudiar en alguna escuela de San Miguel. Y en alguna ocasión contó, los alumnos estudiábamos a la sombra de los árboles y los pupitres eran troncos de árboles. Cuando terminaba la clase, los pupitres se convertían en selvas, montañas o cuarteles. También asevera de esos años que su ingenua y candorosa niñez fue formada por una madre piadosa en su concepto. La base de sus mejores actuaciones se refiere a lo pragmático y también a mucha parte de su trabajo intelectual. Pasará mi compañera María Vázquez abordando los siguientes temas. Permítanme. Buenos días, yo le hablaré un poco sobre el paisajismo salvadoreño. Encontramos al poeta Alfredo Espino, uno de sus más reconocidos poemas fue La Ascensión. Alfredo Espino reflejó a la cabalidad del estilo paisajista de la literatura nacional. Alfredo Espino vivió entre los años de 1900 a 1928. Su nombre completo era Edgardo Alfredo Espino Najarro. Desde muy joven cultivó la poesía en la que expresa su gran pasión por el paisaje salvadoreño. La literatura buscaba comprender cómo estas expresiones culturales habían sobrevivido el embate de la modernidad y cómo diversos grupos habían conservado su identidad cultural frente a las poderosas corrientes del progreso. Encontramos una de las más importantes figuras dentro de esta línea del pensamiento fue también doña María de Barata, quien se acercó a los campesinos y a los indígenas para tomar testimonio de su música, sus bailes y sus fiestas. Doña María de Barata extendió que la expresión artística de los indios salvadoreños tenía mucho que ver con la naturaleza. A diferencia de los habitantes de las ciudades, los indios y los campesinos vivían apegados a la tierra, a la vegetación y a las montañas. Dentro de esta también línea encontramos a Alberto Masferrer, quien orientó su análisis hacia los aspectos negativos de la modernidad, reflejado sobre todo en las consecuencias del alcoholismo, el alfabetismo, la explotación económica y la pérdida de valores que él constataba en la sociedad urbana. Sus escritos tuvieron un impacto dramático frente a la casi incuestionable en el progreso, tal como se había manifestado
en torno al auge del café, pero tampoco fue Masferrer un revolucionario y sus críticas buscaban reformar la sociedad por la vía del cambio evolutivo y la democracia. A continuación, mi compañera Hilda dará su conclusión. ¿Podría empezar a brindarnos la conclusión, por favor, Beatriz? Sí, perdón. Bueno, la conclusión sobre la República Cafetalera es que en el auge del café como principal producto de exportación, transformó fundamentalmente al país. Esto generó riquezas para una reducida élite de terratenientes, impulsó la modernización de la infraestructura y consolidó un modelo liberal centrado en el progreso y la civilización. Sin embargo, esto desarrolló un alto costo social. Miles de campesinos e indígenas fueron despojados de sus tierras comunales y forzados a integrarse con mano de obra barata en las fincas cafetaleras. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy buena la información que nos han dado. Sí, disculpa que le interrumpa, pero es que aquí hicimos como habían varios temas, ¿verdad? Y todos requerían una conclusión diferente, entonces cada quien sacó su propia conclusión. No sé si nos permite Está bien, excelente. seguir. Ok. Está bien buena la información. Ok, gracias, Lito. Bye. No sé si Stephanie me ayuda con la conclusión número 2. Sí, conclusión de mi tema. La cultura de la República reflejó las contradicciones de un país modernizado económicamente, pero profundamente desigual, donde la riqueza de unos pocos se construyó sobre la exclusión de muchos. Como conclusión número 3, se puede decir que es una herramienta fundamental para comprender los procesos históricos, políticos, sociales y culturales que han dado forma al país desde finales del siglo XIX hasta el inicio del siglo XXI. A través de una narración clara y crítica, expone cómo las transformaciones económicas, como el auge del café, las reformas liberales y la dictadura militar, el conflicto armado y la globalización han impactado profundamente la vida de los salvadoreños. Gracias. Gracias, Ilma. Mi conclusión, sería mi cuarta conclusión, sería de los capítulos 22.3 al 22.5. Lo que he podido concluir que uno de los pasos más importantes ha sido aceptar el cambio constante, fluyendo con ello, ya que cada maestro dejó en la historia salvadoreña un rastro de lo que fue haber tenido un pensamiento progresista. Puede marcar la diferencia. También podemos vernos reflejados en el sentido de pertenencia de estos personajes multifacéticos y como nuestra historia está construida en raíces con un sentido de ser, de querer llegar a ser, impactando de gran manera en la historia de cómo lo vemos hoy en día y cómo podemos seguir sintiendo sus pasiones por nuestras historias salvadoreñas. La de María de la Paz me ayuda con la última conclusión.
Mi conclusión es, la República Cafetalera transformó profundamente la estructura social y la cultura de El Salvador. Se impuso a una modernización asociada al progreso material de ciertos valores al tiempo que se marginaron las expresiones culturales e indígenas. Muchas gracias por su atención prestada. Ok, eso fue todo de parte de nuestro equipo. Espero que les haya gustado y que haya sido informativa. Gracias a todos. Feliz día. Gracias a ustedes. Buena información. El grupo número 2 sería en el... ¿Quién ha mandado el correo para abrirlo ahí? Lick, sería esta misma reunión. Vaya, está bien. Ahorita compartimos. Un montón de correos que no sé cuál abrir ahorita. Vaya, continúan aquí. Va, entonces seguimos. Muy bien. Sí, ahorita. Buenos días, compañeros y licenciados. Nosotros somos el equipo número 2. Nuestro tema es A las puertas de la crisis de la República Cafetalera. Nuestro equipo está conformado por mi persona, Cárcamo Quino, Gloria Esmeralda, Díaz Pacas, Irania Graciela, Díaz Serrano, Franklin Vladimir, Gámez Mercadillo, Grecia Verali y García Guardado, Yadira Michelle. A continuación les daré una breve introducción. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, El Salvador cambió como su economía y se enfocó casi que por completo en el cultivo del café para poder exportarlo. Este cambio se puede decir que benefició a unas pocas familias ricas, que eran dueñas de grandes tierras. Ellos llegaron como que a controlar no solo la producción del café, sino que también muchas decisiones del gobierno. Pero para que este modelo pudiera funcionar, pues muchos campesinos e indígenas también fueron como despojados de sus propias tierras. Algunos fueron como que obligados a vender y otros pues simplemente lo sacaron. Imagínense ustedes que una familia pudo como que haber vivido por generaciones en una parcela y de un día para otro alguien con más poder les quitaba todo, pues sin esas tierras muchos no tuvieron más opción que trabajar en las fincas por salarios muy bajos. Este sistema pues funcionó durante un tiempo, pero como que a finales del siglo XX empezó a fallar. Los precios del café como que bajaron mucho en el mercado internacional y como el país prácticamente que dependía de eso, pues la economía debilitó. Al mismo tiempo, pues la mayoría de la población seguía como que sin derechos ni participación política, lo que pues todo esto provocó un fuerte descontento social. ¿Puedes cambiar la diapositiva, please? Gracias. De la apertura política a la represión. Pío Romero Bosques inició una apertura política, pero antes del avance de las luchas sociales, el gobierno optó por la represión, mostrando los límites del poder oligárquico. Cuando Pío Romero Bosques llegó como a la presidencia, eso de 1929, pues muchos pensaban que iba a seguir con las mismas políticas autoritarias de antes, pero al poco tiempo empezó como que a mostrar señales de cambio, permitiendo como más participación política. Todo esto se notó, por ejemplo, cuando comenzaron como que a formarse nuevos grupos sociales y políticos, como sindicatos de trabajadores que pues antes no podían como organizarse libremente. Sin embargo, como a medida que crecían las protestas y las demandas del pueblo, pues el gobierno dejó de ser tan abierto y empezó como a usar la represión para poder controlar la situación nuevamente. El siguiente punto que vamos a tocar es el cariz político del periodismo nacional. En los años 20, el periodismo se volvió una herramienta crítica frente al poder, dando voz a tensiones sociales pese al autoritarismo. Se puede decir que en los años 20, como lo mencionaba, los periódicos empezaron como que a denunciar los abusos de los gobiernos anteriores y pues iniciaron a apoyar al presidente Romero Bosque, que al principio mostró como que señales de cambio, permitiendo más libertad y criticó como que a la policía y apoyó como las elecciones libres. Gracias a eso, pues los trabajadores comenzaron como que a organizarse y a exigir mejores condiciones. Pero como esos movimientos crecieron mucho y algunos tomaron como que unas ideas comunistas, pues el gobierno, que aún respondía a los intereses de los ricos, empezó como a reprimirlos. Aunque al inicio hubo como que una apertura política, pues al final todo eso se volvió una represión. De las actividades de la izquierda.
Para 1931, la izquierda creció y se organizó en zonas rurales y urbanas. Al aumentar su influencia, el gobierno respondió con fuerte represión. Como mencionaba, a comienzos de 1931, pues los grupos de la izquierda del Salvador estaban como que más activos y organizados. Se reunían como de forma secreta en distintos lugares para no poder ser descubiertos. Por ejemplo, un ejemplo de eso es en Barrancas, un sitio en Armenia donde se reunieron más de 100 personas dirigidas por Gregorio Cortés, pero las autoridades pues no lograron atraparlas. Hola a todos, mi nombre es Irania Díaz. Hoy les voy a hablar sobre un momento muy difícil en la historia de El Salvador, que es la crisis de 1929 y cómo los pueblos indígenas participaron en la política durante esos años. Primero que nada, ¿qué fue la crisis de 1929? En 1929 hubo una crisis económica mundial que comenzó en Estados Unidos cuando las empresas empezaron a perder el valor en la bolsa de Nueva York. Esto afectó a muchos países, incluyendo El Salvador. Aquí el problema fue más grave. ¿Por qué? Porque casi toda la economía dependía del café. Imagínense que el 95% de lo que exportaba el país solo era café. Cuando los precios del café bajaron muchísimo, la gente que vivía de cultivarlo, sobre todo los campesinos pobres y jornaleros, se quedó sin trabajo ni dinero. Había café que ni siquiera se cosechaba, se pudría en los árboles porque ya no valía la pena recogerlo. ¿Qué pasaba con esta gente? La gente pobre fue la más afectada, ya que muchos quedaron en la miseria. No había empleo y los salarios bajaron o no se pagaban a tiempo. Se cuenta que campesinos iban de finca en finca pidiendo tortillas y frijoles que sobraban. Fue bien duro hasta quienes tenían trabajo estaban agradecidos, solo porque se les pagaran aunque fueran explotados. Además, casi todo giraba en torno al café. Sí, ese negocio caía, pero los demás también. Ya no se compraban ni los alimentos ni ropa porque no había dinero circulando. En este caso, ¿qué pasó con los indígenas? Antes de la crisis, algunos pueblos indígenas, sobre todo del occidente, habían logrado llegar a puestos de poder local, como las alcaldías. Pero cuando llegó la apertura política de 1927, los ladinos volvieron a tomar el control de esos cargos. Es decir, que a pesar de esto, los indígenas no se quedaron quietos, estaban bien organizados y muy unidos como comunidad. Ellos protestaban contra los abusos y defendían sus derechos, usaban sus tradiciones para mantenerse fuertes frente al poder de los del gobierno. En este caso, también su participación en la política. Los indígenas también participaron en la política. En algunos lugares como Nahuizalco se organizaron para elegir sus propios líderes y cuando intentaban quitarles ese derecho protestaban fuerte. Un comandante del gobierno incluso dijo que era mejor quedar bien con los miles de indígenas que con unos pocos ladinos que solo querían aprovecharse. En resumen, la crisis de 19... En ese caso agregar también de que cómo afectó esto a la gente. La crisis golpeó fuerte a los trabajadores del campo, ya que muchos perdieron sus empleos, los sueldos bajaron, no se pagaban a tiempo, hubo bastante hambre. Algunos iban a fincas solo para ver si les daban sobre de comida, como les comentaba, tortillas y frijoles. Los productos de primera necesidad se devolvieron más caros o hasta escasos. La gente dejó de comprar ropa, los zapatos y mencionarles que hasta las medicinas, porque simplemente no había con qué. En resumen, ¿verdad? La crisis de 1929 no solo fue un problema económico, cambió totalmente la vida de la gente pobre y especialmente los indígenas. Aunque sufrieron mucho, también demostraron que tenían voz, es decir, que a pesar de los problemas, ellos pudieron organizarse. ¿Qué aprendemos de esto? Esta historia nos deja muchas enseñanzas. Primero, que cuando un país depende de solo un producto como El Salvador, que nosotros somos conocidos mundialmente por el café, cualquier problema con ese producto lo arruina todo. Por eso es importante que la economía sea más diversa. Y segundo, que la organización popular es clave. Aunque les quitaron los cargos, aunque los ignoraron, los pueblos indígenas no se quedaron callados y buscaron la manera para ejercer sus derechos. Como cierre, les digo de que yo pienso que muchas veces en la historia de El Salvador la gente más humilde ha sido la más fuerte. En la crisis de 1929
Mientras todo se venía abajo, los pueblos indígenas seguían luchando, no solo por sobrevivir, sino por tener esa valentía y tener esa voz. Como una reflexión personal para terminar, yo creo que lo que pasó en esa época nos deja una enseñanza. Cuando todo se pone difícil, la organización y la unidad del pueblo son lo que más fuerza nos da. Los indígenas no solo resistieron, también participaron, protestaron y defendieron sus derechos, cueste lo que cueste. Hola, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Franklin Díaz y les voy a hablar sobre el impacto en la crisis, nuevos discursos y alianzas políticas. Para desarrollar este tema voy a tocar diferentes puntos. Primeramente, una crisis sin precedentes, el desplome del café en 1929. Bueno, todo esto comenzó con la caída de los precios del café, que este era prácticamente la única fuente de ingresos la que contaba nuestro país. Este representando el 95% de las exportaciones. Los precios bajaron tanto que ya ni siquiera cubrían el costo de la producción que este llevaba. Como resultado de ello, miles de sacos quedaron sin venderse, muchas fincas quebraron o fueron embargadas y cerca del 28% cambiaron de dueño. Nuestro país quedó hundido en la pobreza con desempleo y desesperanza. Tanto así que nuestra población recordaba ese tiempo por el olor a café podrido en todo el territorio. Como segundo punto está una apertura política inesperada, que fue el gobierno de Romero Bosque entre 1927 y 1931. En medio de todo ese caos, el presidente Romero Bosque permitió algo que nunca antes se había visto, que fue la libertad de prensa, la participación política abierta y el surgimiento de nuevos partidos y sindicatos. Por unos años breves, los salvadoreños pudieron organizarse y expresarse libremente, ya que esto abrió las puertas a nuevas ideas y un debate profundo sobre el rumbo que estaba tomando nuestro país. Como tercer punto está el viejo discurso conservador pierde terreno. Hasta en aquellos tiempos los conservadores dominaban en mayor parte la política con un mensaje de todo está bien, pero la realidad era otra, con hambre en el campo, desempleo en todas las ciudades y una economía colapsada. Ese discurso dejó de tener sentido para la mayoría ya que no convencía y empezó a quedar relegado. Como siguiente punto están las nuevas ideas que toman fuerza, el reformismo y radicalismo social. En este contexto surgieron dos grandes corrientes ideológicas que por un lado estaban los reformistas que buscaban mejorar las condiciones sociales sin romper completamente el sistema, y por otro lado se encontraban los comunistas y socialistas que eran los que proponían un cambio estructural, señalando directamente la desigualdad, el egoísmo de las élites y la exclusión de la mayoría. Y ya que estas ideas empezaron a calar fuerza en obreros, campesinos, estudiantes y hasta en los indígenas. El siguiente punto es la voz ética de Max Ferrer, el minimum vital. Uno de los referentes más fuertes en esa época fue Alberto Max Ferrer, quien con su propuesta del minimum vital exigía que toda persona tuviera acceso a lo básico, que era la salud, el alimento, la vivienda, educación y paz. Esto no lo planteaba como una limosna, sino como el derecho que todos los humanos tenemos desde nuestro nacimiento. Además, su pensamiento era crítico tanto con los poderosos que explotaban como quienes vivían sin responsabilidad social. Su idea principal era construir una sociedad ética, justa y también solidaria. El siguiente punto son los sectores populares que se organizan. Frente a tanta injusticia, los sectores marginados comenzaron a organizarse
los cuales eran los obreros, los campesinos e indígenas que formaron sindicatos, ligas rurales, agrupaciones comunitarias y hasta estudiantiles. Estas alianzas populares exigían tierras, trabajos, justicia y participación en la toma de decisiones. Esta era una organización profunda de la sociedad impulsada desde abajo. Y como último punto está la reacción del sistema, que fue el golpe de Estado que se realizó en 1931. Sin embargo, las élites económicas y el ejército no estaban dispuestos a permitir este cambio, viendo peligrar el viejo orden. El ejército dio un golpe de Estado en diciembre de 1931, de esta forma derrocando al presidente actual en esa época, que era Arturo Araujo. Y así terminó la breve apertura democrática y comenzó un largo periodo de dictadura militar que duraría casi 50 años. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar y le cedo la palabra a mi compañera Grecia, que va a continuar con el siguiente tema. Buenos días. Hoy quiero hablarles sobre dos corrientes muy importantes que marcaron la historia social y política de El Salvador en las primeras décadas del siglo XX, que fueron el vitalismo, una propuesta humanista liderada por Alberto Masferrer, y el despertar político de la izquierda influenciada por las ideas comunistas. Empecemos con Alberto Masferrer. Masferrer fue un pensador, escritor y periodista salvadoreño que vivió entre 1868 y 1932. Su pensamiento se centró en la búsqueda de una sociedad más justa, donde el Estado tuviera como misión principal asegurar a cada persona lo que él llamaba el mínimo vital. ¿Y qué es eso del mínimo vital? Para Masferrer, el mínimo vital no era una idea utópica, sino una necesidad concreta. Toda persona, por el simple hecho de existir, tiene derecho a vivir con dignidad. Eso incluye tener comida suficiente, acceso a la salud, educación y un trabajo muy digno. No se trataba de pedir caridad, sino de exigir derechos humanos fundamentales. Masferrer pensaba que si una sociedad no garantizaba lo básico para todos sus ciudadanos, entonces esa sociedad era injusta, sin importar cuántas leyes bonitas tuviera o cuántas veces se hablara de libertad. Por eso criticaba fuertemente a los liberales de su tiempo. Decía que hablaban de soberanía nacional y democracia, pero en la práctica ignoraban la pobreza, la exclusión y el abandono que sufrían campesinos, obreros e indígenas. Aunque apoyó ciertas reformas como las del presidente Romero Bosque, Masferrer se apartó cuando vio que esas reformas no beneficiaban realmente al pueblo. Algo que lo caracterizó siempre fue su independencia política y su valentía para criticar tanto el poder como las costumbres dañinas en la sociedad, como el machismo y el alcoholismo. Ahora bien, mientras Masferrer proponía un cambio gradual y ético, otros sectores sociales tomaron un rumbo más radical, influenciados por las ideas del comunismo, en especial los campesinos y obreros. Cansados de los abusos y de la miseria en el campo, comenzaron a organizarse. Aparecen aquí figuras como Farabundo Martí, quien lideró luchas importantes en zonas como Sonsonate, Aguachampán y El Salvador. En 1924 se fundó la Federación Regional de Trabajadores y posteriormente el Partido Comunista Salvadoreño, que agrupó a obreros, campesinos y maestros rurales. Su objetivo era claro: defender los derechos del pueblo ante la explotación y exigir cambios profundos en la estructura del país. Sin embargo, este crecimiento político generó miedo entre las élites económicas y el gobierno. Su respuesta fue la represión violenta. Arrestó, desalojó y forzosos ataques armados contra quienes se organizaban. Se acusaba a estas organizaciones de estar adoctrinando al pueblo, sobre todo en áreas rurales y barrios populares. Un ejemplo revelador es el testimonio de una terrateniente en 1931, quien confesó que en algunas fincas los trabajadores empezaron a autoorganizarse y exigir mejores condiciones para los patrones. Eso fue visto como una amenaza directa a su poder.
En resumen, durante este periodo, El Salvador vivió una fuerte tensión entre dos formas distintas de buscar justicia social. Por un lado, el vitalismo humanista y pacífico de Masferrer, y por el otro, la organización radical de los sectores populares, influenciados por el comunismo. Ambas expresiones radicales nacieron del mismo dolor, la injusticia, la pobreza y la marginación, y frente a ellas la reacción del poder fue lamentablemente la represión. Conocer estas ideas hoy es fundamental para entender no solo nuestra historia, sino que también muchos de los desafíos sociales que aún seguimos enfrentando. Muchas gracias. Yo les hablaré sobre las reacciones ante el movimiento laboral. A finales de la década de 1920, en El Salvador muchos trabajadores, especialmente campesinos y obreros, empezaron a organizarse y a unirse para exigir mejores condiciones de vida. Eh, estas personas pedían más oportunidades de empleo, reducción de impuestos, alquileres más bajos y la libertad de algunos líderes sindicales que habían sido encarcelados. El gobierno, a ver esta situación, se empezó a preocuparse por esas protestas, aunque a veces decían que iban a resolver algunas demandas, también veían esas protestas en forma de amenazas. Algunos funcionarios del gobierno creían que los manifestantes estaban siendo influenciados por ideas extranjeras como el bolchevismo, que es una ideología revolucionaria de Rusia y que en realidad no entendían bien qué era el sindicalismo. Por eso el gobierno empezó a reprimir las protestas y a desconfiar de los líderes obreros. Otro punto que les hablaré también es sobre la labor proselista de la izquierda. Los grupos de izquierda, sobre todo los comunistas, se dedicaron a hacer una fuerte campaña para ganar seguidores entre la gente más pobre. Su estrategia fue acercarse a los líderes indígenas conocidos como caciques, ya que ellos tenían mucha influencia en las comunidades. Al convencerlos, lograban que muchas personas los apoyaran. También llevaron su mensaje a las fincas cafetaleras, donde los trabajadores vivían muchas dificultades, trabajaban mucho y ganaban poco. También eran maltratados. Los comunistas organizaron huelgas, repartieron propaganda y hablaban sobre la justicia social y la igualdad económica. Muchas personas sufriendo por la pobreza y la crisis económica de 1929, estos mensajes fueron bien recibidos, sobre todo en la zona occidental del país. El objetivo de la izquierda no era solo unir a los trabajadores, sino también hacer que los sectores más pobres se dieran cuenta de la situación en la que vivían y quisieran cambiar el sistema de poder. A continuación les diré la conclusión. En El Salvador vivió una fuerte crisis económica y social cuando bajó el precio del café, que era su principal producto de exportación. Esto dejó como evidencia el modelo económico basado en la exportación era muy débil. Y que el sistema liberal no funcionaba bien. Como resultado, muchos campesinos, indígenas y trabajadores comenzaron a organizarse para reclamar sus derechos, ya que el Estado había perdido credibilidad. Esta situación abrió camino para
que surgiera un gobierno autoritario, lo cual se concretó el golpe de Estado de 1931, terminando así la llamada República Cafetalera. Así, al mismo tiempo, las personas que eran excluidas en la sociedad empezaron a tener mayor conciencia política, cuestionando a los que estaban en el poder y formando movimientos organizados, lo que más adelante provocaría futuros conflictos sociales. Gracias. Muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado mucho el tema. Muy interesante. Muy bueno. La forma en que ustedes lo han explicado. No sé, pasamos al siguiente grupo. No sé si van a estar en el mismo canal. Enlace, quiero decir. Sí, Lick sería el mismo. Vaya, aquí les esperamos. Miren, ha estado bastante interesante todo lo que ustedes han dicho. La admiro demasiado. Muy bueno. Excelentísimo. Mismo canal, ¿sí va? Sí, Lick, el mismo. Sí. Me ha gustado mucho. Se los aseguro que me ha gustado muchísimo. Ya nos van a ganar los sociólogos. Buenos días, licenciado, compañeros y compañeras presentes. Este día, como Grupo 3, nos ha tocado el tema de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Los integrantes que conforman mi equipo son Mónica Daniela González Fuentes, Fernanda Nicole Hernández Hércules, Tania Yasmín Hernández Morán, Daniela Argentina Interiano Escobar y mi persona, Génesis Stephanie García Quintanilla. Para darles una breve introducción de lo que vamos a hablar, vamos a presentarles un tema muy importante dentro de la historia política de El Salvador, que probablemente ustedes ya lo han escuchado, ya sea en sus clases de estudios sociales o por fuentes diversas, que es la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Esta fue una de las etapas más oscuras y violentas del país, marcada por la represión, el autoritarismo y un evento trágico conocido como la Matanza de 1932. Este periodo se desarrolló en el contexto de una fuerte crisis económica, provocada principalmente por la caída del precio del café en el mercado internacional, producto del que dependía casi toda la economía salvadoreña. Esa crisis generó descontento, pobreza y desesperación entre los sectores más pobres, para ser más específicos, en los campesinos e indígenas. En ese escenario surgió la figura de Hernández Martínez, un militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1931, del que les estaré hablando más adelante. Martínez gobernó El Salvador durante 13 años, desde 1931 hasta 1944. Al investigar estos temas, como equipo nos interesó cómo una crisis económica y social tan grave pudo crear las condiciones ideales para que los militares tomaran el control del gobierno. Entender lo que pasó durante este tiempo nos ayuda a pensar en los orígenes de muchos de los problemas que todavía afectan al país, como lo serían la desigualdad, la impunidad y la represión política. Así que en este trabajo buscamos, a través de la investigación y el análisis, contribuir a una comprensión más completa de ese periodo clave de nuestra historia. Para que ustedes puedan comprender un poco más sobre el tema que les vamos a abordar, les hablaré sobre el protagonista de este tema, Maximiliano Hernández Martínez. Maximiliano Hernández Martínez nació en 1882 y murió en 1966. Era un militar de carrera y también tenía un gran interés por el espiritismo y el ocultismo, creencias que influenciaron su manera de gobernar.
Antes de llegar al poder, ya había ocupado cargos públicos, ya que fue vicepresidente del presidente Arturo Araujo. Y cuando este fue derrocado por el ejército en diciembre de 1931, Hernández Martínez asumió el poder. Su gobierno fue autoritario, ya que implantó un régimen de dictadura militar, donde se eliminaron las libertades políticas, también se persiguió a los opositores y el ejército se convirtió en la fuerza dominante del país. Uno de los eventos más conocidos y condenados de su gobierno fue la matanza de 1932, de las que les hablará mi compañera más adelante. Aunque en lo económico intentó estabilizar el país y modernizar algunos sectores, su gobierno es más recordado por su carácter represivo y dictatorial. Para entender cómo llegó Hernández Martínez al poder, hay que hablar primero del contexto económico. Durante los años 20 y 30, El Salvador dependía casi totalmente del café, tanto para exportaciones como para ingresos del Estado. Cuando llegó la Gran Depresión de 1929, el precio del café cayó drásticamente. Esto generó una gran crisis económica y social. Los terratenientes no podían pagar salarios y miles de campesinos quedaron desempleados y en la miseria. En medio de esa crisis, en 1931 fue electo presidente Arturo Araujo, quien representaba una opción reformista, con ideas de modernizar y democratizar el país. Pero su gobierno duró muy poco, para serles específico, solo duró 8 meses, ya que no logró controlar el descontento social ni la corrupción. Finalmente fue derrocado por el ejército en diciembre de 1931. Fue entonces cuando el general Maximiliano Hernández Martínez, que era el vicepresidente, asumió el poder con el apoyo de los militares, dando inicio a uno de los periodos más autoritarios en la historia salvadoreña. Y ustedes me podrán decir o podrán tener la duda de cómo reaccionó Araujo ante esto. Pues la verdad que reaccionó con impotencia y resignación ante el golpe de Estado que lo derrocó en diciembre de 1931. Desde los primeros meses de su gobierno, Araujo enfrentó una profunda crisis económica derivada de la caída de los precios internacionales del café, lo que generó descontento social, protestas obreras y huelgas, especialmente en las zonas rurales. A pesar de que había sido elegido democráticamente y contaba con apoyo popular inicial, su incapacidad para resolver los problemas estructurales del país, junto con la presión de las élites económicas y la falta de respaldo dentro del ejército, debilitó severamente su administración. Así que Araujo no tuvo la capacidad ni los recursos para resistirse, ya que no contaba con el respaldo necesario para enfrentar a los militares, ni con una base política sólida que lo defendiera. Ante esta situación fue depuesto rápidamente y obligado a abandonar el país, exiliándose en Guatemala. No organizó ninguna resistencia ni intentó recuperar el poder, lo que demuestra que su reacción fue pacífica, aunque claramente forzada por las circunstancias. En declaraciones posteriores criticó duramente al ejército por haber interrumpido el proceso democrático, pero ya no volvió a desempeñar un papel relevante en la política salvadoreña. Su derrocamiento marcó el inicio de casi 5 décadas de gobiernos militares en El Salvador. Ahora los dejaré con mi compañera. Bueno, tengan todos muy buenos días. Hoy les hablaré sobre uno de los eventos más importantes y trágicos en la historia de El Salvador, que fue el levantamiento campesino e indígena de 1932, o también conocido como la Matanza. Este fue uno de los sucesos más importantes y trágicos en la historia de nuestro país. Este hecho ocurrió, como ya les mencioné, en enero de 1932. Principalmente fue en zona occidental y central del país. Y fue una combinación de protesta social e insurrección armada que terminó en una masacre totalmente brutal. La respuesta que dio el gobierno fue extremadamente violenta y como el resultado obviamente fueron miles de personas
asesinadas. En su mayoría fueron indígenas de comunidades nahuas, lo que convierte este hecho obviamente en un claro ejemplo de etnocidio. Este levantamiento no surgió de la nada, sino que fue el resultado de una larga acumulación de problemas económicos, sociales, políticos, que directamente afectaban a la población rural. Este fue uno de los factores principales de las tierras comunales indígenas, ya que a finales del siglo XIX y principios del XX, el gobierno impulsó, como ya sabemos, el cultivo de café como el principal producto de exportación. Para así expandir este monocultivo, se expropiaron las tierras tradicionalmente pertenecían a las comunidades indígenas, dejando a muchas personas sin sus tierras y por ende sin sus medios para poder sobrevivir. Además, también existía una profunda desigualdad social, mientras que una pequeña élite de oligarcas cafetaleros concentraba casi toda la riqueza del país, y los campesinos e indígenas vivían en condiciones de total pobreza, obviamente sin acceso a la salud, a la educación y mucho menos a la participación política. A esto también se le sumaba los bajos salarios, la explotación laboral en las fincas y la falta de sus derechos. En este contexto de desesperación, también comenzaron a circular las ideas que se le llama las ideas de la izquierda, que eran grupos que principalmente eran organizaciones, y personas que tenían ideas comunistas y socialistas, que luchaban por la justicia social, por la igualdad y obviamente por mejorar las condiciones de vida de los campesinos y los obreros. Y esto inspiraban a los sectores oprimidos a organizarse y exigir sus cambios. Frente a esta situación, los campesinos e indígenas comenzaron a reclamar lo que les pertenecía. Obviamente ellos pedían que se les devolviera sus tierras, exigían mejores salarios y condiciones de trabajo más humanas. También pedían el respeto a sus derechos y a su cultura. Ellos también denunciaban la represión que era ejercida por el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, y también reclamaban un derecho a una vida digna, con comida, con salud y con justicia, que era lo que no tenían. En este caso, la reacción del gobierno fue violenta, como ya les mencionaba. Fue una, de hecho, de las más violentas de la historia del país. El ejército fue enviado a las zonas del levantamiento y actuaron con brutalidad, sin diferenciar ya sea entre rebeldes y la población civil. Muchas personas obviamente fueron fusiladas sin juicio, incluyendo quienes ni siquiera habían participado en la rebelión. Para evitar futuras protestas, el gobierno prohibió muchas expresiones culturales indígenas, como lo era su idioma tan característico, su vestimenta y obviamente sus tradiciones. Además, también capturaron y ejecutaron a los líderes del movimiento. Entre ellos estaba el Farabundo Martí, quien fue arrestado y fusilado el 1 de febrero de 1932. Farabundo se convirtió en un símbolo de lucha popular, de resistencia, y daba esperanza a los oprimidos. Aunque exactamente no se conoce la cifra, se estima que fallecieron entre 10,000 y 30,000 personas en muy pocas semanas. La mayoría obviamente eran campesinos e indígenas. Incluso también se llegó a ordenar que se tenía que asesinar a cualquier persona que llevara un machete, hablara náhuatl o simplemente tuviera apariencia de indígena. Este hecho obviamente marcó a la historia del país. La matanza permitió que el régimen de Hernández Martínez se consolidara como una de las dictaduras militar, caracterizada por el autoritarismo, la represión y por el miedo. Aunque había llegado al poder por un golpe de Estado en 1931, su control era bastante débil. Sin embargo, la represión que hubo en 1932 le dio un pretexto para eliminar a toda oposición y mantenerse en el poder sin realizar elecciones democráticas que fueran reales. A partir de ese momento, muchas generaciones vivieron en silencio, ya sea por temor a ser asesinadas o simplemente a ser perseguidas. Y ya para concluir, el levantamiento campesino e indígena de 1932 no solo fue una protesta, sino que fue una lucha desesperada por la dignidad, por sus tierras y por los derechos básicos que toda persona merece.
Al momento de recordar este hecho, nos es más fácil entender el pasado de nuestro país, El Salvador. Y esto nos ayuda a no repetir los mismos errores que llevaron a tanta injusticia y tantísimo dolor. También es una forma de honrar a quienes fueron silenciados y también de mantener viva la memoria histórica de nuestro país. Gracias. Comentarios. La participación. Todavía seguimos. Bye. Buenos días. Cállate. Buenos días, yo les voy a hablar sobre por qué son los importantes los documentos de 1932. La importancia de los documentos relacionados con los eventos de 1932 radica en su potencial para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y comprender las causas y consecuencias de la insurrección y represión. Sin embargo, muchos de esos documentos han sido ocultados, destruidos o permanecen inaccesibles, lo que ha dificultado la investigación y la construcción de una memoria histórica precisa. Opiniones de los historiadores. Historiadores como Jeffrey Gould, Héctor Pérez, Patricia Alvarenga y Roque Dalton han abordado los eventos de 1932 desde diversas perspectivas. Gould y Brignoli han destacado la importancia de las estructuras sociales y económicas del levantamiento. Dalton, en su obra Miguel Mármol, ofrece un testimonio desde la perspectiva de un sobreviviente, aunque algunos estudios sugieren que la narrativa fue influenciada por el propio Dalton. Mónica, se le apagó el micrófono. Pero ahí está usted, la diapositiva suya. Vaya. Perdón. Vaya, entonces yo le voy a hablar sobre la consolidación de la dictadura política del régimen. La consolidación de la dictadura de Maximiliano Hernández en El Salvador tras asumir el poder en 1931. Se caracterizó por una serie de políticas autoritarias y represivas. Se mantuvo en el poder en el lanzamiento de 1932 y alertó al país sobre lo que podía pasar al no resolver lo del gobierno anterior. Muchos del general Maximiliano Martínez era como un patriarca severo y autoritario, y eso era lo más importante en la cultura política. Y la tercera es que se sumaron los programas de modernización del Estado y problemas sociales. El tipo de gobierno que hizo él fue autoritario y fascista, con fuentes de control y la sociedad económica. Se trataba de una política social reformista en la que aparecieron nuevas instituciones o estatales y se creó una política anticrisis, intervenciones conservadoras, un poco de carácter, pero todo fue muy limitado. Maximiliano se reeligió como presidente de El Salvador y esto no volvió a pasar hasta ahora, en el 2024, con Nayib Bukele.
Siguiendo con el tema de la caída de la dictadura y el juicio contra los alzados militares y civiles, ¿por qué cayó su dictadura? No cayó por un golpe de Estado, sino que tenía bastantes factores. Uno de ellos era por un hecho histórico bastante reconocido llamada la huelga de los brazos caídos. Un poco de su contexto sobre esa caída de su dictadura: el general Martínez era como un patriarca severo y autoritario. Para tener la autoridad y el orden era lo más importante, porque él en su entonces fue presidente y quería tener a todos en su orden. Esa cultura política es una figura patriarcal que tenía bastante peso sobre ellos, y todo después de su revuelta. Uno de ellos, de sus programas, modernizaron el estado y atención de los problemas sociales. Estos fueron vistos bastante con simpatía, ya que por diversos sectores se trataba de la política social y reformista, en la que aparecieron nuevas instituciones estatales y semiestatales, en la cual se creó una política anticrisis, que tuvieron bastantes problemas con el dinero y fueron intervencionistas con un poco de carácter